Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 4, opresión, fatiga y desamparo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que tu gracia nos acompañe, que tu Espíritu Santo esté a nuestro lado, para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en este capítulo de Eclesiastés. Danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestra propia vida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Eclesiastés describe el problema de la opresión, la avaricia, la pereza y destaca el peligro de la soledad y nos muestra el mejor camino a seguir. Este capítulo trata 3 temas generales de los cuales vamos a sacar grandes lecciones espirituales. Pero finalmente la conclusión es que el hombre no puede hallar en este mundo la verdadera felicidad. El primer tema general que se desarrolla es el de la opresión. Mire que está en los versículos 1 al 6. La descripción que hace Salomón de la situación de los oprimidos fácilmente describe la situación del mundo de nuestro día. Miremos el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consolara. No había consuelo para ellos, pues la fuerza estaba en manos de sus opresores. La primera de las anomalías que menciona nuestro autor es la triste condición de los oprimidos, que no tiene quien los defienda y consuele frente a los poderosos que lo oprimen. Habla del clamor de los oprimidos sin que nadie los escuche. Son maltratados que provienen de los que no tienen el poder. Terrible situación de un mundo gobernado por el egoísmo y la avaricia. El hombre no siente compasión por los trabajadores y los oprime sin compasión para poder enriquecerse más. Este cuadro para nada agrada al Señor. Las lágrimas de los oprimidos conmueve a Dios, y cómo le gustaría al Señor cambiar esa situación. Por eso ha prometido volver a esta tierra y poner fin a la maldad y a los malos. Sigamos con los versículos 2 y 3. Alabé entonces a los finados, a los que ya habían muerto, más que a los vivos, los que todavía viven. Pero tuve más feliz que unos y otros al que aún no es, al que aún no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. El escritor dice que a veces la maldad es tan grande que es mejor estar muerto y descansar o no haber nacido para ver la terrible maldad que existe en el mundo. Jesús se refiere que a veces la conducta de ciertas personas es tan grave que les era mejor no haber nacido, porque ahora que han cometido estos actos terribles, van a tener que dar cuentas de su conducta. En el versículo 4 leemos: He visto asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Una de las pasiones que más fácil siente el hombre ante una mayor prosperidad de sus semejantes es la envidia, que lo lleva a trabajos y afanes excesivos que van más allá del justo recomendado por el sabio. Envidia es querer tener más que los otros. La envidia genera amargura a medida que se agudiza la competencia. Por eso, si esa es la motivación para trabajar duro, es como darle golpes al viento, es perseguir el viento, es una obra en vano. Por otra parte, en contraste está la obra del perezoso, que no procura afanarse por nada y que resulta en miseria. Leamos el versículo 5. El necio se cruza de brazos y se consume en sí mismo. La mejor explicación de este texto es que el insensible haragán
llega a una pobreza extrema y con él su familia. Hay muchos que pudiendo hacer algo para avanzar, no lo hacen por pereza. Algunos se preocupan solamente en disfrutar los placeres de la vida sin tener una verdadera preocupación por sostener a los suyos. En un mundo agitado por la competencia y lleno de ambiciones egoístas, el llamado del sabio es a la serenidad. Miremos el versículo 6. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Advierte que es mejor el trabajo moderado que permite gozar con paz y alegría de sus frutos que el continuo y excesivo afán por amontonar más que no deja un momento de reposo para gozar de los bienes adquiridos. Es decir, aprender a tener paz mental, reposo o bienestar. Eso vale más que una vida agitada, que corre y corre y no alcanza la satisfacción personal. Una vida plena y feliz no depende de la abundancia de las cosas. El segundo tema que se desarrolla es el de la unidad, versículos 7 al 12. Lo primero que describe es otro fenómeno de la vida que es la avaricia. Miremos los versículos 7 y 8. Me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Nunca cesa de trabajar. Sus ojos no se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de todo bienestar? También esto es vanidad y duro trabajo. El diccionario define avaricia así: afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Salomón habla de un hombre solo que lucha por alcanzar más dinero, que lucha por tener más, pero está solo. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación a alcanzar, si no tiene con quién disfrutar la vida, si solo piensa en sí, es una persona que nunca encontrará satisfacción de la vida. Y al final todo lo que ha trabajado, ¿para quién será? La motivación de muchas personas a trabajar con ánimo y esforzarse para dar a la familia una vida tranquila y suplir sus necesidades es una motivación especial para seguir adelante. Pero una persona solitaria, ¿para qué o para quién será su trabajo? El contraste se presenta en la persona que trabaja en equipo, versículos 9 al 11. Miremos el versículo 9. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Dos obreros pueden hacer un mejor trabajo que uno solo. Dos obreros ocupados en un esfuerzo cooperativo con frecuencia pueden ganar más del doble del salario de una persona sola. El término traducido paga se usa con frecuencia para siervos, para soldados y para el pago por alquiler de animales. El sentido de solidaridad, de apoyo, se convierte en una realidad cuando trabajan en equipo y ayuda mutua, y presenta por lo menos 3 razones en las cuales este sentido de solidaridad es importante. Leamos el versículo 10. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. El verbo hebreo que aplica aquí al hablar de caída física a la muerte puede también referirse a caer en un poder de otro o a un fracaso en una empresa. Aquí es preferible este último significado, pues se refiere a las malas circunstancias que pueden sobrevenir a uno y al socorro que puede prestarle su compañero. La colaboración es valiosísima y el aislamiento a menudo es peligroso. Compárase con el envío de los discípulos. El compañerismo y el gozo mutuo en una empresa bien realizada son bendiciones muy dignas de ser vividas. Miremos el versículo 11. También, si dos duermen, juntos se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? En época de invierno, al llegar la noche, cuando se refugiaban con el rebaño, una persona sola no tiene quien le dé calor. Siempre se buscaba a alguien que compartiera el mismo cobertor para darse calor. Aquí encontramos 2 aplicaciones de este texto. Número 1, la relación entre esposos. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso creó al hombre y la mujer,
para que conformaran una pareja. Unidos enfrentan los embates de la vida. Unidos se dan motivación para seguir adelante. 2. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, los envió de dos en dos. Ninguno fue enviado solo. Y esto tiene como objetivo que la vida del cristiano y el cumplimiento de la misión es mejor cuando trabajamos en apoyo mutuo y en unidad. Y el tercer y último ejemplo es el versículo 12. A uno que prevalece contra otro, dos le resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Quiero que leamos esto en la traducción del lenguaje actual. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse, y tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Viene hablando de dos, pero termina hablando de una cuerda de 3 hilos. 3 cordones separados pueden romperse con cierta facilidad, pero cuando se los retuerce, se convierten en una sola cuerda, es muy difícil romperlos. En la vida de matrimonio, 2 es mejor que 1, pero 3 es mucho más fuerte: esposo, esposa y Jesús. Y en la obra que el Señor encomendó dice que si nos reunimos 2 para orar, Él estará allí. Y si 2 nos ponemos de acuerdo en pedir algo, el Señor lo concederá. El tercer tema que trata este capítulo de Eclesiastés trata sobre el joven con sabiduría es mejor que el rey viejo y necio. Esto está entre los versículos 13 al 16. Leamos el versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. La sabiduría no tiene nada que ver con edades o con posición, sino con la disposición que tenemos de aprender y ser guiados por Dios. Es mejor aquel que tiene esa disposición que el hombre necio que tercamente defiende su idea, su posición y no recibe consejo. El rey en su vejez se ha vuelto testarudo y obstinado en su proceder, rechaza todo tipo de consejo, se había tornado peligroso para sí mismo, para su pueblo y para su reino. Algo interesante en el versículo 14. Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reinado naciera pobre. El significado es que un joven puede vencer las desventajas que enfrenta y si así lo desea y es sumiso puede alcanzar el éxito en su vida. Aquí habla de un rey joven y sabio que salir de la cárcel llegó a ser rey. Podría ser una referencia a José, quien el mismo faraón lo nombró segundo al mando de todo el reino porque reconoció que no existía un hombre con mayor sabiduría que el joven José. Entonces termina el capítulo hablando de la emoción que experimenta la multitud ante la ascensión de un nuevo gobernante. Miremos los versículos 15 y 16. Y vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que ocupará el lugar del otro rey. La muchedumbre que lo seguía no tenía fin, y sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Es la realidad. Cuando sube David estaban contentos, pero ahora que llega Salomón, la multitud se olvida de David y ahora sigue a Salomón. La aclamación pública de hoy puede convertirse en la condenación pública de mañana. Además, dice que muchos no siguieron el ejemplo del rey, fueron necios en su opinión, como el faraón que se enfrentó a Moisés, que por su vanidad no quiso admitir el consejo de Dios y llevó a su nación a la ruina. Apreciado amigo y hermano, Dios quiere que nuestra vida pueda encontrar esa serenidad y paz que viene de una vida cuyos valores están por encima de las circunstancias de este mundo. El mayor milagro a veces consiste en darnos un corazón lleno de paz y seguridad en medio de la adversidad. Por eso hoy escucha el consejo del Señor, transita por el camino que te muestra y así podrás disfrutar del bienestar que solo Dios da al ser nuestro amparo, refugio y fortaleza. Que el Señor te bendiga y te guarde
Es mi oración por ti. Amén.